Anuncio de emergencia. NASA. Investigadores afiliados a Harvard. El objeto interestelar 3I Atlas ha cambiado de rumbo otra vez, y eso no estaba en los planes de nadie. Esto no es un rumor, ni una filtración informal, ni una sobreinterpretación de datos públicos. Es una actualización técnica que ha roto un patrón básico de la observación astronómica moderna, la predictibilidad orbital. 3I Atlas ya se consideraba un caso atípico desde el momento en que se identificó cruzando el sistema solar a velocidad interestelar. A diferencia de los cometas conocidos, de los asteroides catalogados, e incluso de los pocos visitantes interestelares jamás registrados. Pero hasta ahora, a pesar de las anomalías, algo se mantenía estable. Su trayectoria general podía modelarse, rastrearse y proyectarse con un margen de error aceptable. Eso acaba de cambiar. En las últimas actualizaciones de seguimiento, realizadas a partir de datos combinados de telescopios terrestres y análisis orbitales refinados, un cambio de vector real, medible, que no encaja en fluctuaciones estadísticas ni en ajustes de cálculo normales. El objeto no solo se desvió, sino que corrigió su propio rumbo en un punto del espacio donde ninguna fuerza gravitacional relevante justificaría este comportamiento. Y aquí está el detalle que hizo del anuncio una emergencia. Este cambio ocurrió fuera del rango esperado. Esto contradecía simulaciones actualizadas realizadas días antes. No fue un error de medición. No fue ruido instrumental. Los equipos simplemente recalcularon y el modelo no coincidió. En términos científicos, esto es poco común. En términos institucionales, es delicado. En la práctica, es el tipo de evento que obliga a las agencias a suspender los protocolos automáticos y revisar los supuestos básicos. Lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente. La aceleración observada no corresponde al patrón clásico de desgasificación. No existe un registro consistente de liberación significativa de material volátil en ese punto de la trayectoria. La presión de la radiación solar por sí sola no explica el ajuste. Y no hubo suficiente interacción gravitacional con los cuerpos cercanos para justificar el cambio. En otras palabras, el 3I Atlas no se comportó como un objeto pasivo. Por eso, figuras vinculadas a importantes centros de investigación, incluyendo grupos asociados a Harvard, han comenzado a priorizar el análisis del caso, no con un tono alarmista, sino con un tono técnico, ese tono que surge cuando la ciencia encuentra algo que no encaja en los modelos disponibles. Y hay un aspecto aún más inquietante, la historia reciente del objeto. Esta no es la primera vez que el 3I Atlas muestra un comportamiento inconsistente con las proyecciones anteriores. Ya se habían registrado cambios menores, pero siempre dentro de márgenes explicables. Ahora, el cambio fue lo suficientemente grande como para obligar a una reevaluación completa del escenario. Es precisamente ahí donde el silencio parcial empieza a llamar la atención. Sin ruedas de prensa, sin declaraciones concluyentes, solo notas técnicas, actualizaciones discretas y actividad inusual entre bastidores en el ámbito académico. Cuando la ciencia no tiene respuestas listas, no hace grandes anuncios, recalcula, cruza datos, invita a más gente a participar y evita la especulación pública. Y eso dice mucho, porque, en este momento, no se trata solo de un objeto que vino de fuera del sistema solar. Se trata de un cuerpo que respondió al entorno de manera activa, alterando su trayectoria en un contexto donde la física conocida no requería tal corrección. Esto no implica una conclusión extraordinaria. Significa algo más básico y más inquietante para quienes trabajan con modelos. Las hipótesis disponibles no explican completamente lo que se observa. La afirmación existe porque había una expectativa de estabilidad. La afirmación existe porque esa expectativa se rompió. Y la afirmación existe porque, a partir de ese momento, el seguimiento del 3I Atlas dejó de ser una observación rutinaria para convertirse en vigilancia científica. La pregunta ahora no es ¿qué es? Esa respuesta podría tardar años. La pregunta inmediata es otra, mucho más incómoda para quienes estudian el cielo con ecuaciones en la mano. ¿Por qué cambió de rumbo justo allí y ahora? De inmediato, pasemos primero al territorio que la ciencia está intentando resolver. ¿Qué, dentro de las leyes conocidas, podría producir tal comportamiento? ¿Y por qué todas estas explicaciones empiezan a fallar al mismo tiempo?
Tras el inesperado cambio de rumbo de 3I Atlas, la primera reacción de la comunidad científica no fue especular, sino descartar posibilidades. Así funciona la ciencia cuando algo se sale del guión. Empieza con lo ya conocido, medible y comprobable. Y en este caso, esa evaluación fue rápida e incómoda. La hipótesis más obvia era desgasificación, el proceso por el cual los cometas liberan gases al calentarse, generando pequeñas aceleraciones. El problema es que los datos espectrales, recopilados hasta ahora, no muestran firmas compatibles con un chorro activo en ese punto de la trayectoria. No hay evidencia sólida de una liberación significativa de agua, CO2, u otros volátiles capaces de producir la corrección observada. La segunda explicación analizada fue presión de la radiación solar, el empuje constante que ejerce la luz solar. Este efecto existe, es real, y ya se ha observado en objetos pequeños y ligeros. Pero 3I Atlas tiene una masa y una geometría estimadas que harían posible este impacto, insuficiente para justificar el cambio de vector registrado. Las cifras simplemente no cuadran. Lo que quedaba, entonces, era la interacción gravitacional. Pero aquí el escenario se vuelve aún más extraño. La desviación ocurrió en una región del espacio. Sin proximidad significativa a cuerpos masivos, ningún planeta, ninguna luna, ningún campo gravitatorio capaz de provocar esa corrección en ese momento concreto. El resultado de este análisis en cascada es fácil de describir, pero difícil de digerir. Las tres explicaciones naturales más comunes fallaron simultáneamente. Aquí es donde entran en juego los investigadores que estudian los límites de estos modelos. Científicos afiliados a centros como Harvard, incluidas las líneas de investigación asociadas con Avi Loeb, han argumentado, desde el caso de Oumuamua, que los visitantes interestelares podrían exhibir propiedades que desafían nuestras clasificaciones tradicionales. No porque sean necesariamente artificiales, sino porque nuestros modelos fueron construidos con base en objetos del sistema solar, no en cuerpos formados en entornos completamente diferentes. 3I Atlas agrava este problema. Si no se comporta como un cometa, no responde como un asteroide, y no sigue una trayectoria puramente balística, entonces, estamos ante un objeto que requiere nuevas categorías físicas, o al menos, nuevas combinaciones de fenómenos que aún no se comprenden bien. Y esta no es una discusión distante y abstracta, ni reservada para artículos académicos. Aborda directamente cómo la humanidad interpreta el cosmos. Durante décadas, nos hemos acostumbrado a ver el espacio como un escenario predecible, regido por leyes que, si bien complejas, funcionan de forma consistente. Eventos como este revelan una realidad menos cómoda. Hay comportamientos que todavía escapan a nuestra capacidad de predicción. Esto impacta todo, desde las misiones espaciales hasta la confianza que depositamos en los modelos científicos como herramientas para anticipar el futuro. Cuando algo cruza nuestro sistema y no responde como se esperaba, la pregunta deja de ser simplemente ¿qué es esto? Y se convierte en ¿cuántas otras cosas estamos malinterpretando sin darnos cuenta? Si has seguido este análisis hasta aquí, te recomendamos suscribirte al canal. No porque tengamos respuestas definitivas, sino porque monitoreamos los datos en tiempo real, con ojo crítico y sin ruido. Darle me gusta al video también ayuda a que este tipo de investigación siga circulando fuera del circuito sensacionalista. Y hay un último dato que debemos mencionar antes de continuar. Después de la corrección del rumbo, nuevas simulaciones indicaron que el 3I Atlas no solo cambió su trayectoria, pero entró en un patrón de movimiento que reduce la aleatoriedad esperada para un objeto interestelar. En pocas palabras, su nueva trayectoria es estadísticamente más organizada de lo que debería. Esto no lleva a ninguna conclusión, pero crea un verdadero conflicto, porque cuando un cuerpo de fuera del sistema solar comienza a moverse de una forma menos caótica de lo esperado, el problema ya no es el objeto, es el modelo. Si este video planteó una pregunta que te ha estado molestando, solo cumplió la mitad de su propósito. La otra mitad no cabe aquí. Sin libro electrónico, la mente del creador. ¿Es consciente el universo? Avanzo precisamente allí donde la ciencia deja de responder en público, conectando los datos, la conciencia
y los límites reales del modelo cosmológico actual. El enlace está en el comentario fijado o disponible a través del código QR en la pantalla. Después de todo lo expuesto, ignorar el comportamiento de 3i Atlas no es solo una decisión editorial, sino una decisión científica con consecuencias. Porque cada vez que un evento de este tipo se trata como ruido estadístico o se relega al margen del debate, perdemos la oportunidad de identificar fallas reales en los modelos que utilizamos para interpretar el universo. La historia de la ciencia muestra un patrón claro. Los grandes avances no ocurrieron cuando todo funcionó como se esperaba, sino cuando algo se negó a obedecer lo mismo. Ocurrió con la órbita de Mercurio antes de la relatividad, con la radiación de fondo antes de que se aceptara el Big Bang, con la mecánica cuántica antes de redefinir el concepto de causalidad. Siempre empieza de la misma manera. Datos inconvenientes, silencio institucional y resistencia inicial al cambio de paradigma. El 3i Atlas encaja peligrosamente bien en este patrón. No hablamos de un error aislado ni de un dato malinterpretado. Hablamos de un objeto interestelar que alteró su trayectoria, fuera de toda predicción consistente. Eliminó las explicaciones naturales más comunes y comenzó a exhibir un comportamiento estadísticamente más organizado de lo esperado. Esto obliga a la ciencia a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto nuestra visión del cosmos está condicionada por suposiciones que nunca han sido realmente puestas a prueba fuera de nuestro propio patio trasero cósmico? Las consecuencias de ignorar esto van más allá de la astrofísica. Afectan la percepción que la humanidad tiene de sí misma en el universo. Durante siglos, nos hemos posicionado como observadores externos, analizando un cosmos inerte y pasivo, regido por leyes ciegas. Pero, ¿y si esta premisa es incompleta? ¿Y si parte de lo que llamamos una anomalía es simplemente el reflejo de una visión excesivamente mecanicista de la realidad? Aquí es donde el debate deja de ser meramente técnico y se vuelve filosófico, e incluso civilizacional. Porque si los objetos de fuera del sistema solar no se comportan como esperamos, quizá el problema no resida en los objetos en sí, sino en cómo definimos conceptos como intención, respuesta al entorno y organización. No en el sentido de atribuir conciencia a la ligera, sino de reconocer que la complejidad no es sinónimo de aleatoriedad, y este punto rara vez se discute en público. Existe una excesiva cautela, casi un temor, al conectar la ciencia dura con reflexiones más profundas sobre la naturaleza del universo. Como si plantear ciertas preguntas fuera, en sí mismo, un riesgo. Pero la ciencia no avanza eludiendo preguntas difíciles. Avanza cuando tiene la valentía de formularlas con rigor. Es precisamente este límite el que toca el caso 3i Atlas. Si algo se oculta, no es una respuesta definitiva ni una revelación espectacular. Lo que queda fuera del debate público es dimensión del problema. La posibilidad real de que nuestros modelos actuales sean insuficientes para explicar ciertos comportamientos observables. Esto no es una conspiración, es una limitación epistemológica. Y es en este punto donde esta investigación se conecta directamente con una pregunta más amplia, una que no puede contenerse en un solo vídeo. Si el universo no se comporta meramente como un mecanismo predecible, sino como un sistema capaz de responder, reorganizarse y sorprendernos, entonces tal vez sea legítimo preguntarnos si estamos tratando solo con materia, o con algo más profundo que estructura la realidad. Es precisamente esta duda, inquietante, persistente e imposible de ignorar, la que abordo en el libro electrónico, La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No ofrece respuestas fáciles ni afirmaciones definitivas. Lo que hace es conectar la ciencia, la filosofía y la conciencia para explorar hasta dónde nos puede llevar esta pregunta sin abandonar el rigor intelectual. El enlace está en el comentario fijado o disponible mediante el código QR en pantalla. Si has visto este video hasta aquí, no fue por curiosidad superficial. Es porque entiendes que algunos temas merecen más que titulares rápidos. Por lo tanto, suscríbete al canal, dale a me gusta y comenta, no para estar de acuerdo, sino para continuar esta investigación de forma crítica, abierta y responsable. Porque al final, lo más inquietante del caso 3i Atlas no es lo que podría ser,
Es la posibilidad de que nos esté mostrando algo que siempre ha estado ahí y que apenas ahora estamos empezando a notar. Si el universo realmente responde, la pregunta que queda no es qué estamos observando, pero si estamos dispuestos a entender lo que observamos atrás.